Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan a partir de ahora en Acento TV, un programa de entrevistas y comentarios sobre diversos temas que entendemos que son de interés para ustedes. Hoy tenemos como invitado a Vladimir Rosón García, un joven profesional que coordina el Observatorio de Política de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que ustedes conocen, una entidad que siempre tiene cosas interesantes que ofrecer al público. Ahora con propósito de una nueva investigación que se ha hecho. Bienvenido, Vladimir. Muchas gracias, Gustavo. De verdad que para nosotros siempre es un honor que ustedes nos dan el espacio, ¿no?, para nosotros compartir lo que son los resultados de nuestras investigaciones. Como usted bien sabe y como apuntaba, nosotros coordinamos unidades de partidos políticos, el Observatorio Político Dominicano, que además cuenta con unidades de sociedad civil, poder legislativo, políticas públicas y gobierno local. Y ocultamos, ¿no?, todo lo que es la realidad social, política, económica de la República Dominicana. ¿Cada qué cierto tiempo ustedes hacen este tipo de investigación o informe, Vladimir? Bueno, fíjate, Gustavo, nosotros nos mantenemos trabajando tanto con lo que es una agenda temática, que se hace de grandes temas, así como también de temas que responden a la actualidad. A una coyuntura. A una coyuntura, así es. Y en base a eso, entonces, tratamos de crear no solamente trabajos, digamos, cortos, sino investigaciones más profundas que nos permitan saber un poquito cuál es el origen, cuál es el proceso y por qué estando al traste quizás esa información de ese momento. Es lo que hemos hecho con este trabajo que vamos a hablar el día de hoy, que se titula Legislación de Partidos y Electoral en República Dominicana, Origen, Evolución y Nuevo Proceso Reformatorio. ¿Por qué nos decidimos a investigar eso? Fíjate, Gustavo, recién estrenada la Junta Central Electoral actual presentó lo que fue un llamado a consultas para lo que eran propuestas de una nueva reforma electoral. Y nosotros, que tenemos unas leyes bastante nobles, ¿no?, como es la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos número 3318 y la Ley de Régimen Electoral número 1519, pues entonces quisimos ver cuál ha sido la historia de la legislación electoral dominicana desde su inicio hasta la actualidad, cuáles han sido los diferentes procesos reformativos por los cuales ha pasado y cómo llegamos nosotros hasta aquí para plantear, a poco menos de 2 años de haber promulgado estas nuevas leyes, un nuevo proceso reformatorio a esas normativas. Así surge ese trabajo. Desde que se aprobaron ambas leyes, una que se reformó, la electoral, y la del partido que se creó porque no existía. Correctamente. Mucha gente ha dicho que es necesario reformarlas porque fueron atacadas de inconstitucionalidad y hubo que hacerle reformas sobre asuntos puntuales en algunos de las disposiciones. Y hay quien piensa que, bueno, ¿para qué 2 legislaciones? Si se puede hacer una especie de código. De código electoral. De lo electoral y lo de los partidos. Y muchas cosas que deberían reformarse para que tienda a que haya más equidad en la competencia. Sí, fíjate, lo que tú apuntas es muy cierto, el tema de la inconstitucionalidad. A solo 2 meses de haberse promulgado la Ley de Partidos 3318, hubo depositado más de 12 recursos de inconstitucionalidad en el TC. Y como ustedes saben, entre esos articulados, hierros importantes que estaban sometidos o recurridos, estaba, por ejemplo, por citar algunos, el famoso artículo 44 que tenía lo de la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que mancharan la imagen de los candidatos. Es evidente que el Tribunal Constitucional declaró esto no conforme, ¿no?, con la Carta Magna porque coartaba la libertad de expresión. Evidentemente, la propia Constitución manda que haya decoro y que se respete lo que es la forma, no solo de los candidatos, de todos los ciudadanos, pero el condenar a la persona que emitiera un comentario, evidentemente que representó una especie de exceso en el momento y fue eliminado o derogado. Ya la legislación a nivel internacional en materia de expresión y difusión del pensamiento, en muy raros países conlleva cárcel, ese tipo de cosas, condena. Tendríamos que ver regímenes autoritarios para encontrar alguna... Se escudan ahí para anular opositores. Exactamente, y controlar la información, ¿no? Entonces tendríamos que ver eso. Ya en el marco de la democracia, digamos, por lo menos más en términos avanzados, es difícil ver una norma o una regla que prohíba incluso la difusión de mensajes a través de las redes. Y también hubo allí, de cara al proceso electoral, otro artículo que llamó la atención, que fue el 25, que era el que prohibía que los partidos que se presentaban por primera vez concurrieran aliados o en coaliciones. También ahí el Tribunal Constitucional dijo que esto violentaba lo que era la libertad de asociación. Esto llamó mucho la atención porque, como tú sabrás y todos los que nos ven, pues en la República Dominicana siempre en los procesos electorales hay una especie de esquema de alianzas y coaliciones para ir a los procesos. Y esto evidentemente creó un clima un poco de tensión
porque por primera vez se prohibía esto. Ninguna de nuestras normativas electorales previas lo traía. Y eso por citar solo algunos ejemplos. Todavía hoy existen incluso recursos depositados de inconstitucionalidad sobre estas leyes. Por tanto, como que no tú se han bien fallado señalabas, todavía. Wow. Por la caterva tan grande que se depositó. En el trabajo nosotros incluimos incluso un cuadro, ¿no?, con los diferentes recursos depositados, aquellos que se han fallado, aquellos todavía en estado de fallo. Y como tú bien señalabas, ese primer elemento ya lleva al tema de por qué debemos reformar, y es uno de los que nosotros estudiamos y, como decía, planteamos ahí todos esos recursos y articulados que son llamados a derogarse. Tú me decías que ustedes hacen una especie de recorrido histórico. Así es. ¿Desde qué año parten en ese informe? Comenzamos desde la primera ley electoral, que fue promulgada en 1923. En el 23. Sí, por Viaggi Lama, por Juan Alfredo Viaggi, como de ahí con el magistrado recién nombrado miembro titular del TSE. Juan Alfredo Viaggi, en ese momento presidente interino de la República Dominicana, tras la salida de la ocupación estadounidense, la primera ocupación, o en los años de ahí previos a salir, lo que hace es que se promulgue esa primera ley. Si fue el 23, fue un año antes de la salida. Un año antes, exacto, que fue en el 24. Correcto. Evidentemente esa normativa electoral cargada, ¿no?, de reglas y normas influenciadas por los norteamericanos. Nosotros partimos desde ahí y vamos viendo todas las leyes desde esa fecha. Vemos la del 62, donde por ejemplo fue reformada 7 veces, la ley número 5884. Vemos la ley del 66, la número 138, que fue reformada también en 6 ocasiones, y vemos todo lo que transcurrió como en esas fechas. Veíamos las diferentes causas, sobre todo de las reformas electorales, que básicamente eran 3. La primera, las influencias de los Estados Unidos, previo al intervencionismo. La segunda ola democratizadora de la región latinoamericana, que República Dominicana se monta en ella, y a partir de esta incorpora normas incluidas en otras naciones de la región. Y la tercera, las diferentes crisis políticas que se dieron en ese entonces, sobre todo creadas por traumas en los procesos electorales, muchas acusaciones de fraude, acusaciones de debilidad de la ley, en males que hasta hoy existen como la compra de votos, y también en el tema de lo que era el escrutinio de los votos. Eso dio al traste que se dieran muchas reformas en esos años, a diferencia de lo que ha pasado actualmente, que fíjate como luego de llegar la de 1997, transcurrieron 21 años hasta que tuvimos la de partidos y 22 hasta que tuvimos la de orgánica de régimen electoral. Sí, entonces, bien, yo supongo que es un compendio bastante grueso, ¿no? Sí, bastante amplio. Ustedes lo van a hacer un libro y luego que lo tengan, lo van a entregar, digamos, a depositar en cuáles manos, con la esperanza de que sirva como insumo para el debate sobre la reforma. Sí, así es. Nosotros lo que hacemos con este tipo de trabajos, en el observatorio se tiene como norma, todos los trabajos que tienen una dimensión no importante, se crean unos cuadernillos. Y estos cuadernillos se ponen a disposición, se crean allí en la fundación y se ponen a disposición en la biblioteca de la fundación. Entonces, además de eso, de manera digital, el trabajo se cuelga de manera íntegra en nuestra página web opd.org.do, y a través, por ejemplo, también de nuestras redes sociales, OPD Funglode, también se comparten datos aleatorios del trabajo, pero íntegramente ya se puede acceder desde ya a través de opd.org.do, legislación electoral y de partidos en República Dominicana. El equipo del observatorio, supongo, bueno, hay abogados. Claro que pero sí. Pero sobre claro todo sí. tiene que haber políticos o politólogos. Exactamente. ¿Cuántas personas lo integran, Vladimir? El equipo está compuesto por lo que son las unidades, ¿no? Hay 6 personas que coordinan cada una de las unidades, y debajo de ellos, pues entonces también tienen investigadores. Algunas unidades tienen 2, otras tienen 1. Entonces, básicamente hay politólogos, hay abogados, hay sociólogos, hay economistas, sobre todo en la parte de las personas que manejan la unidad de políticas públicas, que manejan muchos temas socioeconómicos, y también evidentemente hay otros miembros de diferentes áreas que funcionan como colaboradores del observatorio, y hay ingenieros, arquitectos y de todas las áreas. O sea, multidisciplinario. Así es. Con tu anuencia vamos a una primera pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Vladimir Rosón García, coordinador de la Unidad de Partidos Políticos del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode. A propósito de los resultados de la investigación sobre
la ley electoral y la ley de partidos políticos en la República Dominicana. Vamos a ver un poco en detalle las recomendaciones que ustedes hacen. Así es, Gustavo. Fíjate, nosotros identificamos diferentes áreas que entendemos deben ser focos de atención para lo que son el nuevo proceso reformatorio. El primero es la campaña. De la campaña, ¿qué se debe hacer? Es ampliamente sabido que las campañas en República Dominicana llegan a tornarse eternas, ¿no? Y evidentemente esto influye, repercute en los costos de las campañas dominicanas. Los costos y en el hartazgo de la gente. Y en el hartazgo de la gente, así es, que se cansa, ¿no?, de ver spots publicitarios y movimientos, sobre todo, y movilizaciones políticas. La ley número 1519, la nueva, recién promulgada ley electoral, establece en su artículo 155 la apertura y cierre de la campaña electoral. Sin embargo, en ese texto no se delimita el tiempo de la campaña, porque lo que se establece es que la campaña se entenderá abierta desde el momento en que la Junta Central Electoral emite la proclama de inicio de campaña, hasta el jueves a las 12 de la noche, inmediatamente anterior al día de las elecciones, que es los domingos. ¿Qué pasa? Que el hecho de tú decir, bueno, se abre el día que la Junta emite la proclama, lo deja a discreción de la Junta y no le establece un plazo. Es decir, la Junta no está obligada por un mandato específico. Así es, no lo es. O sea, ellos deciden el día, ellos en consenso decidirán, bueno, pues miren, decidiremos que a partir de hoy comienza la campaña. Y no debe ser. Lo que nosotros entendemos es que así como hay otras leyes normativas de la región, como por ejemplo la chilena, que establecen taxativamente cuál es el tiempo de campaña. Es decir, tú estableces 30 días, 60 días, el tiempo que se determine y se llegue a consenso. Pero sobre todo que se establezca un número de días, no que se deje abierto, porque entonces llegará el tema que si abre un pleno que diga 30 hoy, pues 30, otro que diga 100 mañana, 100. Y eso seguirá trayendo el problema de entonces, que no controlamos hay que especificar tiempo de la campaña. Tiempo de la campaña, taxativamente días. Antes que pasemos a la otra recomendación, ahí hay otro problema también, que es que un poco hay un chalaneo. Los políticos y partidos, a veces para unas internas, hacen campaña en medios masivos abiertos. Así es. Y quizá, bueno, a mí me puede hasta simpatizar un partido, pero no quiere decir que yo tenga que estar pendiente de asuntos de competencia interna cuando yo no soy un dirigente o un miembro. Claro que y sí. quizá ni voto internamente. Entonces, ¿para qué? Que hagan sus cosas internas. Así es. Lo otro es también que regularmente quienes aspiran a algo y los partidos comienzan mucho antes de que la Junta diga que está abierta la campaña. Sí. Y aunque se dice y se le llama la atención, como que no le hacen mucho caso ni respetan eso. Sí. Lo primero, el caso de las internas, que como bien señalas, a una parte, a un segmento importante de la población probablemente no le interesan porque son procesos internos. Aunque le guste el partido a un candidato, pero si eso es interno y yo no voy a votar ahí, ¿para qué tengo que estar oyendo anuncios? Exactamente. Entonces, esa parte debe regularse. Probablemente los partidos deben llevarse a hacer campañas internas entre sus militantes. En sus locales, en sus reuniones. Locales, en sus redes, porque los partidos tienen redes particulares. También en sus páginas y todo. En sus páginas y todo, no hay problema. Ahora bien, llegar a medios locales y nacionales, evidentemente que representa un exceso porque, como tú bien apuntas, sale de lo que tiene que ver con las personas a quienes va dirigida esa campaña. Eso es lo primero. Lo segundo en ese caso es que el tema de los tiempos, como tú bien dices también, la ley probablemente debe endurecer las sanciones, y no solo endurecerla, debe haber una garantía de cumplimiento de esa norma, porque no hace nada que digamos, bien, le endurecemos, ahora le ponemos, en vez de una multa económica, prisión, pero si no se cumple, de nada vale. Entonces ahí también la ley debe contemplar lo que es el elemento normativo de una garantía de cumplimiento, que es lo que obliga al organismo electoral a esas sanciones cumplirlas, y si no el mismo organismo electoral hacerse responsable del no cumplimiento de ella. Es un elemento incorporado en muchas normativas. Eso en cuanto a la campaña. ¿Cuál otra recomendación ustedes hacen? Otra recomendación importante tiene que ver con el financiamiento de partidos. Ahí hay mucho de qué hablar. Ahí hay mucho de qué hablar. Dos elementos vamos a tocar por el tema del tiempo. El primero, los topes. Fíjate qué pasa, Gustavo. La ley electoral 27597, derogada, ¿no?, por la ley electoral 1519, establece topes a los fondos que van a entregar los partidos, que les va a entregar el Estado a los partidos. Es decir, esta ley decía 0.50 en los años electorales de los ingresos nacionales y 0.25 en los años no electorales. ¿Qué pasa? La ley electoral 1519 no establece topes. Contempla bien que el Estado debe entregar fondos a los partidos, contempla las formas y contempla cómo debe ser esa inversión, es decir, en cuáles rubros, ¿no?
Sin embargo, no establece los topes que establecía la 27597, es decir, no me puedes dar más del 0.50 ni más del 0.25. Esto también manda a discreción del órgano electoral lo que tiene que ver con los fondos que se le van a dar a los partidos. Y en un momento convulso en el que nosotros estamos, en el cual una parte importante de la población reclama que esos montos incluso deberían disminuirse, es importante que en esta nueva reforma se vuelvan a colocar topes a esos fondos. Eso en cuanto al financiamiento público. El otro gran asunto es el financiamiento privado. Aquí no hay ninguna regla en eso. Ahí es otro tema. La ley electoral contempla algunas sanciones importantes. Incluso en ese caso sí pone topes. Sin embargo, ahí volvemos al tema de la rendición de cuentas. Los partidos, cuando presentan su rendición de cuentas en la parte privada, porque la pública se sabe, ¿no? Es la que dio el Estado. La privada, que es donde se pone, bueno, Gustavo dio 10 millones, Vladimir dio 5. En esa parte no hay una revisión de los montos aportados por los entes privados. A pesar de que la ley dice, mira, fulano no te puede dar más de aquí, ni Perencejo te puede dar más de aquí. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. La Junta tiene que fiscalizar esos fondos privados que reciben los partidos. Fiscalizar, y hay algo. En Perú, por ejemplo, para poner un caso, existe en muchos países, eso se publica y está en línea, quién dio a quién y cuánto. Correcto. Porque si tú eres candidato y yo digo, me gusta la propuesta de ese joven, creo que es interesante para el país, y yo soy empresario, o lo que fuere, sí, y digo, yo te voy a dar 20 millones de pesos. Sí. Pero yo soy constructor, por ejemplo. Eso tiene que estar ahí porque si de mañana, de buenas a primeras, yo tengo privilegio de verte en el Palacio, y comienzan a aparecer concursos que yo gano, la gente eso le trae sospecha. Qué curioso, fue el que más aportó y es el que gana los concursos. Fue el que más recibe obras de grado a grado, como se hace a veces de manera evidente. Ya un poco menos, porque hay mucha presión sobre eso. Pero la gente tiene que saber, para saber, ¿verdad?, los vasos comunicantes, los intereses. De hecho, hay países en que ponen un tope individual y un tope, hay que hacer una asociación de amigos y recaudar y decir dónde sale cada centavo. Así es, así. Aquí tuvimos un avance en eso, porque ya aquí, por ejemplo, en los informes ya se debe incluir los nombres de quienes son esos donantes. Eso ya es un avance. Pero en el informe que se entrega a la Junta, en el que se entrega no se publica en una página web para que todo el mundo vea. Así es, no se publica en una página web, y también con esos informes que se entregan a la Junta pasa un problema, y es que no son informes heterogéneos. Allí los partidos tienen sus propias formas o sus propios formatos, ellos te presentan a veces algunos informes en cuales incluso un poquito complicado tú ver de dónde sale o cómo es ese dinero desagregado, ¿no? Te ponen grandes montos que te dicen en tanto un rubro general, exacto. Pero no se dice a quién se le pagó la cuña. Exactamente. Todavía no llegamos a ese detalle. Y yo pienso que es importante tanto el tema de que se publiquen de manera, digamos, en tiempo real, como ese caso que tú bien señalabas, así como también que se desagregue la información. Los donantes y en qué se usa esa inversión. Exactamente. Eso es muy bueno, es muy transparente para la salud democrática. Sí. Entonces, como dimos el paso en la 1519 ya poniéndole de que se publiquen, pues vamos ahora a seguir transparentando la ley y vamos entonces a agregarle esos elementos, que yo creo que son los faltantes para nosotros en el financiamiento privado, que es una preocupación en el país, por los altos montos que entran allá a la política, para que se transparente más mucho esa área. Y el otro elemento que tenemos ahí, que teníamos en el público con los topes que decíamos que faltaban, es el tema también de los mayoritarios y los minoritarios. Como ustedes saben, acabamos de tener una sentencia en el TSA donde se cambia esta fórmula. Sí, por favor, te pido anuencia para que vayamos a otra pausa. Cuando regresemos, para que me hable en detalle de ese aspecto. Perfecto. Vladimir Rosón García, coordinador de la Unidad de Partidos Políticos del Observatorio Político Dominicano de la FUNGLODE, la Fundación Global, es nuestro invitado. Está hablando sobre una investigación y unas recomendaciones sobre las leyes políticas y electorales. Sí, nos quedamos entonces con el tema del financiamiento público, que hay una sentencia del TSA muy reciente donde la división entre mayoritarios y minoritarios partidos ha cambiado. Y lo que dijo el TSA para cambiar fue
que el artículo 61 de la Ley de Partidos adolece de un déficit normativo. Y eso es muy cierto, porque es que ese artículo no establece realmente cómo sacar a los partidos mayoritarios y minoritarios. Esto ha sido algo que se ha establecido también a discreción de la Junta a través de los años, en los cuales ellos han dicho, bueno, tomamos el nivel presidencial en este año, tomamos el nivel senatorial, por poner un ejemplo. Y en este caso se han tomado todos los niveles y se ha hecho una división para sacar los porcentajes. Entonces el TSE ha dicho, ha habido una interpretación de la Junta que ha ido en lo que es detrimento, ¿no?, o en perjuicio de terceros, que son partidos que tenían un nivel electoral que sí pasaron el 5%. Y eso viola el principio de favorabilidad establecido en la Constitución. Por tanto, ahora cambia el esquema. Ese 80% ahora que se iba a dividir en 2 partidos, ahora se debe dividir en 4. Y el 12% que se da, el 80% como ustedes saben, se da a los partidos que sacan más del 5%, el 12% del 1 al 5% y el 8% del 0.01 al 1%. Todo esto ahora cambia porque ahora se le debe elegir a cada uno de esos partidos el nivel electoral en el que sacaron más votos. Pero la propuesta que hay es pasar de un 80-20 a un 70-30. Y la hace el propio presidente de la Junta, en la cual él dice que un 30% en partes iguales y un 70% para los que saquen más del 5% en proporción a los votos obtenidos. Aún así me parece injusto, porque se supone que ante la ley, y eso lo protege nuestra Constitución, todos somos iguales. Así es. Y debemos tener la misma oportunidad de competir. Entonces, ¿cómo van a nacer partidos nuevos? ¿Cómo se renueva la política? Sí. Prácticamente hay una camisa de fuerza, 2 o 3 partidos, en este caso son 4. En este caso serían 4. Ha habido en un momento 2 o 3. Sí, claro. Se llevan el gran paquete de los fondos que aporta todo el mundo, los que simpatizan por ellos y los que no. Bueno, antes de la sentencia del TCA, las diferencias eran graves. 2 partidos iban a conseguir cada uno 500 millones de pesos, poco más. Yo la sigo viendo grave todavía. Y algunos iban a tomar solo poco más de 5 millones de pesos. Porque imagínate tú, una gente que esté comenzando a construir un partido, no es fácil eso. Sí, o sea, competir con esas instituciones que tienen mucho dinero, que manejan contribuciones privadas y públicas. ¿Qué más? ¿Qué otras recomendaciones? Bueno, y ya para ir concluyendo, 2 recomendaciones. Primero, el tema de la Procuraduría Especializada en Delitos y Crímenes Electorales. Es fundamental que sea dotada de mayor autonomía e independencia. Por ponerte un ejemplo sencillo, a finales de febrero de 2021, solo 4 procesos se habían depositado en los tribunales dominicanos de violaciones a las leyes electorales, a pesar de que la OEA y Participación Ciudadana establecieron que cientos de transgresiones ellos pudieron constatar sus observadores, sobre todo compra de votos y el tema de propaganda en las afueras de los recintos electorales. A pesar de eso, solo 4 procesos, de los cuales 2 solamente fueron condenados. Uno fue declarado inadmisible y el otro se recomendó al Ministerio Público que se abstuviera de perseguir al impetrante. Por tanto, es evidente que nosotros tenemos, de hecho la OEA nos lo decía, ustedes tienen unos males allí endémicos que deben combatirlos, y yo creo que este es el ente llamado a hacerlo, pero para eso tenemos que dotarlo de lo que son las herramientas necesarias, y no solamente, como se estableció en la resolución del 6 de febrero del Consejo Superior del Ministerio Público, que fueran para las elecciones simplemente receptores de denuncias. Se nombró a una persona con un gran aval y credibilidad, pero si no le dan ninguna posibilidad de poder hacer el trabajo, no podía hacerlo. No podía hacerlo, y reitero, la propia resolución del Consejo Superior decía, sean receptores de denuncias. No los mandaba a ser persecutores los ilícitos electorales, que es para lo que realmente fueron concebidos. Y por último, elemento sustancial, régimen de sanciones. Hay todavía ilícitos electorales en las leyes actuales que tienen penas de la ley de 1997. Por tanto, esto tiene montos que al día de hoy son irrisorios, como multas económicas, por ejemplo. Y también hay otros que, peor aún, ni siquiera tienen sanciones. Por ejemplo, la ley habla de que se prohíben los actos políticos por parte de instituciones del Estado para promover a un candidato. Sin embargo, lo prohíbe, pero no le establece sanciones. La inversión de los recursos que se le entregan a los partidos. La ley habla de que se debe dar un 10% de formación política, pero tampoco se sanciona a aquellos que no lo dan. Eso sí, yo creo que los partidos lamentablemente han abandonado esa parte de la educación de su gente. Así es. Y viejos maestros de la política se han estado ya yendo de este mundo, y muy lamentable. Así es. Bueno, muchas gracias, Vladimir. A ustedes. Ojalá que ese insumo sea aprovechado por quienes están en el quehacer político. Yo creo que los políticos deben prepararse cada día más, independientemente de cuál sea su visión de lo que debe ser el país y el mundo. Así es. La política requiere esa preparación, ese estudio, esa especialización. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, hay más en Acento TV y Acento Portal.